Muy buenos días una vez más. Qué bueno es estar juntos. Vamos esta mañana a continuar en nuestro estudio de el tema que hemos iniciado ya desde hace 3 semanas atrás, cuando tocamos el tema de cuando el Hijo del Hombre venga. Esa es la tercera parte y creo que aquí vamos a poder concluir esa sección de Mateo. Así que si es tan gentil, acompáñenme a Mateo 17, versículo 5. Mateo 17, versículo 5 en adelante, dice la Escritura así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una luz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y termina la sección en el versículo 13 diciendo: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y esta mañana continuamos con las evidencias de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La tercera evidencia que vamos a ver esta mañana comienza en el versículo 5 de Mateo 17. Lo vuelvo a leer. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La semana pasada les dije que había 3 secciones en la Escritura donde se escuchaba la voz de Dios Padre dirigirse a los hombres en la tierra y mencionar que Jesús era su Hijo. El testimonio creíble de la deidad de Jesucristo. Si alguna vez te has preguntado, o si alguien alguna vez te pregunta, ¿cómo sabes que Jesús, el de la Biblia, es Dios? Hay 3 partes en la Escritura a donde claramente dice que desde el cielo se escuchó una voz. Y no fue una mañana, ¿no? Sino en diferentes partes. Por ejemplo, en Mateo 3:17, acompáñame ahí. Este es el bautismo de Jesús. En Mateo 3:17 dice la Escritura: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y usted podrá leer después, a continuación, que se trata del bautismo de Jesús. Otra parte de la Escritura que nos enseña que se escucha una voz del cielo es Juan 12. Sea tan gentil de ir a Juan 12 en el versículo 28. Juan 12, 28 y 29, de hecho. Con esta es la segunda ocasión. Mateo 3, Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. En esta ocasión Jesús está anunciando su muerte. Entonces vino una voz del cielo: le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Y otros decían: un ángel ha hablado. Pero el contexto de la Escritura dice que Jesús habla con su Padre y la voz que se escucha es de el Padre, que dice: lo he glorificado. Y podemos ver que la tercera vez que se escucha una voz desde el cielo, hablando con nuestro Señor, es lo que estamos leyendo aquí en Mateo 17:5. 3 veces se registra en los evangelios. Dios habla del cielo y dice: este es mi Hijo. Este es el testimonio, y Dios da testimonio a los hombres, y cuando Dios da testimonio a los hombres, ¿cuántos están de acuerdo? Debemos escuchar. ¿Cuántos están de acuerdo que cuando Dios habla, tú y yo debemos prestar atención? Mateo 17:6 dice: al oír esto, ¿qué escucharon? La voz del cielo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
¿Cuál crees tú que es la diferencia entre esos hombres y nosotros actualmente? Hay muchas diferencias, pero una de ellas que te podría decir esta mañana es que cuando ellos escuchan la voz de Dios, tienen gran temor. Y yo puedo ver, amados, con todo el amor que le pueda yo tener a usted, que cuando nosotros estamos en la iglesia y escuchamos lo que dice la palabra de Dios, muchos de nosotros no tenemos temor. Estamos muy lejos de sentir un temor hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios dice. Es más, muchos de nosotros no nos interesa. No sé, tenemos una actitud hacia lo que a veces la palabra de Dios nos está diciendo, que parece ser que ni siquiera estamos aquí por amor a la palabra de Dios. Y algo que me queda muy claro es que esos hombres, al escuchar la voz, obviamente están experimentando algo extraordinario, porque no lo ven, pero escuchan. Y lo que está sucediendo es algo extraordinario. Ven a Jesús transformar, la transfiguración de Jesús, ven a Elías, ven a Moisés, y es un momento tan especial, y de repente escuchan una voz y tienen un gran temor. Pero actualmente los cristianos escuchamos lo que dice la palabra de Dios y no tenemos un gran temor hacia lo que dice Dios. Deberíamos. La Biblia registra que los hombres, cuando escuchan la palabra de Dios, estos hombres que aman al Señor, tienen un temor. ¿Qué es lo que les asusta tanto? Estar en la presencia de un Dios santo. Por favor, déjeme tratar de explicarlo en estos términos. Usted alguna vez ha ido a algún lugar, seguramente, y se ha dado cuenta que tal vez su vestimenta no es la apropiada y le ha dado cierta pena, le ha dado cierta incomodidad. ¿No se siente usted ad hoc a la ocasión? ¿Le ha pasado en alguna ocasión? O de repente traes una mancha, o de repente ahí no te fijaste y traes, como decía la abuelita, el gallo ahí. Y cuando te das cuenta dices, o traes sucia la cara, y te das cuenta y dices, ay, qué pena. Y por favor, en el nivel más simple, cuando Adán y Eva pecan, y el Señor que sabe todo, amén, está en el huerto y camina en el huerto y les dice, Adán, ¿dónde estás? No es porque no lo sepa, es para que Adán tenga en cuenta dónde se encuentra él, en qué situación. Y la Biblia registra que Adán tuvo ¿qué? Un gran temor. Cuando le dice, ¿qué es lo que has hecho? Dice, es que tuvimos miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Tienen miedo porque están ante la presencia del Dios Santo. Y su condición espiritual no es la correcta. Porque tiempo antes estaban ahí, Dios estaba ahí y no pasó nada. Pero cuando el pecado viene a nuestra vida y somos confrontados con ese Dios Santo, hay un temor. Como cuando tú y yo pecamos, lo que queremos es que no se sepa, que se oculte, que no salga a la luz. Tratamos de ocultar las cosas. Adán y Eva dice que pecaron. ¿Y cuál fue el primer sentimiento a consecuencia del pecado? El temor. Es que tuvimos miedo, estábamos desnudos y trataron de cubrirse. Tenían vergüenza de ser vistos, porque sabían que Dios no solamente ve el exterior, sino ve el interior. Los pecadores en la presencia de un Dios infinitamente santo siempre se van a sentir con la necesidad de ocultar algo. Así que los discípulos cayeron en el suelo con la cara hacia abajo. Hay otra parte en la Escritura, en el libro de Jueces, es el Antiguo Testamento, a donde un hombre, ahí en Jueces, capítulo 6, versículo 22, llamado Gedeón,
tiene una experiencia con el ángel de Jehová. Dice Jueces 6:22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, y cada vez que usted y yo leemos el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, usted debe saber que se trata de Jesucristo antes de ser encarnado. Dijo: ¡ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Gedeón estaba teniendo una conversación con el ángel del Señor, que es un Cristo en un aspecto antes de ser encarnado, y pensó que iba a morir. El versículo 23 dice: pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas ¿qué? No morirás. No tengas temor, no morirás. Era tal su miedo de estar frente a este Dios santo, a este ángel de Jehová, que decía: voy a morir. Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha experimentado un miedo a tal grado de decir: puedo morir. Hace unos meses atrás, empezó a dar un dolor aquí en el pecho y empecé a sudar y a ponerme tenso y sentí un temor. Dije: ¿me puede dar un paro? Y hasta ahí quedé. Y empezó a hacer un temor a invadirme. Y entonces empecé a orar y dije, bueno, y empecé a hablar con el Señor y me calmé. Pero de esos temores que de repente experimentas en la vida, dices: ¿puedo morir? Y este hombre está en la presencia de ese ángel de Jehová y dice: ay de mí, ay Jehová, voy a morir. Y le dice: tranquilo, no vas a morir. Ahí mismo en Jueces, solo que unos capítulos más adelante, en el capítulo 13, versículo 21 y 22. ¿Usted ha escuchado hablar de Sansón? Sansón, un hombre que reinó, que fungió como juez en la Escritura en algún tiempo en el pueblo de Israel. Antes de nacer, el Señor se le aparece a su papá y a su mamá. Jueces 13, versículo 21 y 22. Y el ángel de Jehová, aquí vemos otra vez el ángel de Jehová, dice: no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Estos son los papás de Sansón. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y ahí hay otra parte de la Escritura donde tenemos la base para decir que el ángel de Jehová es Jesús. Hemos visto a Dios y vamos a morir. Entonces Manoa llega a su casa y le dice: vamos a morir, hemos visto. No se puede sobrevivir a una experiencia tal de ver a un Dios santo y seguir viviendo. Obviamente siguieron viviendo porque el Señor se los concedió. Y es que cuando el pecador está frente a este Dios santo, como lo dije hace un momento, sabe que ese Dios conoce todo. Y tú debes saber esta mañana, amado, y te lo digo con todo respeto, que Dios sabe todo de tu vida. Dios conoce lo que piensas, lo que sientes. Dios sabe todo lo que estás pasando. Que Dios tenga misericordia de nosotros como lo ha tenido. ¿Sabe lo feíto que somos? Dios conoce todo realmente, a Él no se le puede ocultar nada. Isaías, capítulo 6. He escuchado y he leído algunos comentarios de comentaristas bíblicos que dicen que Isaías 6 debería ser Isaías 1. Pero no me voy a meter en controversias porque yo no escribí la Biblia, yo no puse el orden. Ahí dice 6 y es 6, pero hay quien dice que debió empezar con el 6 por la narrativa. Pero el capítulo 6, en el versículo 5, tiene un dato muy interesante, de mucha bendición, donde Isaías dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mismo sentido, mismo
mismo temor, misma situación. ¡Ay de mí! Voy a morir porque lo he visto. Sintió lo mismo cuando vio a Dios. Ahora vamos a Daniel. Y vea cómo estos hombres, uno tras otro, tras otro, tras otro, al tener esta experiencia, al estar delante de la presencia de Dios, su corazón reconoce, Él es santo, yo soy pecador, ¡ay de mí que voy a morir! Daniel 10, versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti has sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Le pegaban las rodillas uno con otras, clac, 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 temblaba. Versículo 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, otra vez, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mismo miedo, mismo temor. Ahora permítame, no lo busque, yo se lo leo. Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Si los que anoten Habacuc. Capítulo 3, versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Usted puede leer el contexto de Habacuc y puede darse cuenta de lo que está sucediendo. Pero la reacción que esta gente tiene en presencia de este Dios infinitamente santo, cayeron sobre sus rostros. ¿A qué tuvieron miedo? A la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Bueno, Mateo 17:5, si me permite, regresamos al texto de donde partimos. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, esta expresión de este es mi Hijo, es decir, Él y yo, Él emana de mí, Él y yo somos uno. Pero no nada más dice este es mi hijo, sino agrega este es mi hijo amado, para decirnos que no solamente existe una relación esencial entre los dos, sino una relación de amor, de sentimiento, de compromiso, de identificación, como cuando tú presentas a alguien, a tus hijos, y estás muy orgullosos de ellos y le dices: mira, te presento a mi hijo. Y te llena de orgullo decir que él es tu hijo y lo presentas, y muy diferente a decir: pues sí, ese es mi hijo, ¿no? Y lo que está diciendo la voz que se escucha de esa nube: este es mi hijo, a él oíd, escuchen lo que él dice. Es como decir: estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, con el plan que se está desarrollando. Lo que está haciendo es el plan. Él es obediente y está llevando a cabo las cosas fielmente. Él es un buen siervo que va a ir a la cruz y ese es el plan. Y recuerden que Jesús ha dicho que va a tener que ir a Jerusalén porque ese es el plan. Va a tener que sufrir porque ese es el plan. Y Dios desde el cielo está diciendo: estoy satisfecho con eso. Ahora, yo me pongo a pensar por un segundo en nosotros los que somos padres y me pongo a pensar que los padres no queremos que nuestros hijos sufran. Decimos: ay no, que no sufran.
Que no pasen por eso que yo tuve que pasar. Voy a trabajar y a esforzarme tanto para que ellos no tengan que vivir lo que yo viví. Les voy a dar todo lo que yo no tuve. Pero vemos aquí al Dios Padre diciendo, este es mi hijo, a él escuchen, ese es el plan. Y aprendimos y hemos aprendido que el plan de Dios desde el principio era que Jesucristo fuese a la cruz y tuviera que padecer, tuviera que sufrir. Y amados, déjenme decirles algo con todo mi corazón. Les hacemos mucho daño a nuestros hijos cuando les evitamos que sufran. Porque en el sufrimiento hay aprendizaje. No estoy diciendo que se destruyan, yo no estoy diciendo eso. Pero en el sufrimiento, usted y yo hemos aprendido. Porque en la vida aprendes a la buena o a la mala. ¿Cierto? Y los que tenemos ya un poquito más de tiempo de caminar, sabemos. Y nos da madurez y nos trae, decimos, bueno, pues. Y aquí el Señor está diciendo, Él va a ir, ese es el plan, a Él escuchen, lo que Él diga, lo que Él haga, está bien. Y Él acaba de decir, tengo que ir a Jerusalén a padecer. Mateo 16, 28 dice, tengo que ir y padecer mucho. Y luego viene la confirmación a través de Moisés, de Elías, y hablamos un poquito acerca de esto, que significa el Antiguo Testamento, y viene una confirmación de parte de Dios. Está diciendo, a Él escuchen. Y Dios da su sello de evidencia sobre la deidad de Jesús y aparte establece su aprobación en lo que Él está haciendo. Ahora, escuche, estamos viendo las evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Y hemos visto a través de la transfiguración del Señor, Él quita tantito su carne y deja que lo vean en toda su gloria. Hemos visto el testimonio de los santos de la Escritura, que son Moisés y Elías, y dijimos, no sabemos cómo saben que son Moisés y Elías, no traían ninguna etiqueta, pero sí sabemos que están ahí para confirmar que este es el Cristo, y vemos el temor de la santidad del Padre. Les decía hace rato en Mateo 16, 28, que dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y está confirmando lo que ellos están viviendo en ese momento. Ellos les permite a Juan, Pedro y a Jacobo ver. Y hemos hablado acerca de que el Hijo del Hombre va a venir en gloria en su reino. Y seguiremos hablando, si Dios nos permite y nos da vida, en Mateo 24, 25 y 26 de la segunda venida de Cristo, que dijimos que es algo que debe llenar nuestro corazón de fe y de certeza, de confianza, de esperanza, de que no estamos solos, de que Jesús lo que dijo lo va a cumplir. Estaba estudiando en la mañana y estoy leyendo un libro que se llama Volver a las Escrituras, y dice que hay una corriente en el mundo, en las religiones, que dice que Cristo ya no viene. Es una corriente que se predica que ya Jesús vino y que debemos establecer el reino y que debemos seguir las Escrituras, pero que Jesús ya no viene. Pero eso no dice la Escritura dice que Él regresará, y esa es nuestra esperanza. Y aquí estamos aquí en Mateo, y en Mateo 17:1, fíjese, otra de las evidencias, déjeme llevarle otra vez al versículo 1 para mostrarle qué es lo que va a suceder. Fíjese las comparaciones. Lo que estamos viendo en Mateo ahorita es que Jesús les permite a estos tres hombres ver su gloria, ser testigos de que Moisés y Elías, los santos del Antiguo Testamento, vienen a confirmar, este es el Cristo, porque Moisés representa la ley y Elías a los profetas, lo vimos ya, y en tercer lugar vemos que la santidad de Dios conduce a estos discípulos a postrarse y a decir, Él es el Señor, hay algo aquí especial. Ahora, como estamos viendo que eso es una previsualización, si me permite, o
o si lo puedo traducir en algo más común, es un vistazo de lo que va a suceder cuando regrese Jesús por segunda ocasión, que de hecho así se ha llamado todo ese tiempo, cuando el Hijo del Hombre venga. Esto nada más es sí es vistazo, ¿no? Así como que un tráiler de lo que va a pasar. Un blinz, un abrir y cerrar de ojos, así un... Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte, a un monte alto. Ahora, en este monte alto, Jesús les está permitiendo a estos tres ver Moisés, Elías, la transfiguración, la voz que se escucha, todo lo que está aconteciendo en este evento. Pero mire lo que dice la Escritura de cuando Jesús venga por segunda vez, Zacarías 14:4. Déjeme ahorrarle el tiempo de que los que traen los celulares, pues es más fácil. Pero mientras usted llega, yo lo leo. Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán, está hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando Jesús regrese. Es una profecía de Zacarías y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que están enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Ahora, ¿qué está sucediendo? Jesús está en un monte alto ahorita con los discípulos Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando Él regrese, regresará a un monte otra vez. Y entonces lo que estamos viendo es que desde el punto de vista, todo está señalando es una previsualización, es un previo. Está en un monte alto, Él regresará a un monte alto. ¿Ok? Es interesante incluso ver esto. Cuando Él regrese, va a reunir a su pueblo. Ahora escuche, esto es bien interesante. Cuando Él regrese, por segunda vez, va a reunir a su pueblo. Y cuando Él llega a la montaña, está con Pedro, Jacobo y Juan, que son representantes de las personas de Cristo. Cuando Cristo regrese, Él no solamente vuelve por sus santos, sino con sus santos. Y en este caso, sus santos están representados por Moisés y Elías. No sé si me van siguiendo. Es una está en un monte, va a regresar a un monte. Va a juntar a su pueblo y están representados su pueblo en Pedro, Juan y Santiago o Jacobo. Pero cuando Él regrese, no solamente va a juntar a su pueblo, sino que viene con sus santos que están representados en Moisés y Elías. Ahora escuche, Moisés y Elías representan a los santos que ya murieron. Y sabemos que Moisés murió porque el libro de Judas nos enseña que ya murió. Pero Elías, ¿qué? No ha muerto. Elías un día iba caminando y pasa una carroza de fuego que no sabemos bien qué es y se lo lleva. Moisés representa a los que han muerto o a los que morirán antes de que el Señor regrese. Pero Elías representa a los que no han muerto cuando Él regrese. ¿Va siguiendo lo que le digo? Hay detrás de este acontecimiento, hay toda una figuras de lo que está por suceder. Un monte alto, los que representan al pueblo, los que representan a los que ya murieron, los que siguen vivos, los que ya pasaron con el Señor, los que vienen con Él y serán arrebatados. Todo está ahí, la montaña, las personas, todo está ahí. Es por eso que Pedro, cuando escribe, los que estudiamos Pedro en casa, ¿se acuerdan que Pedro dice, yo no escribo fábulas, yo lo vi? Y habla con una certeza cuando habla de la segunda venida de Cristo, porque dice, yo fui testigo, yo estuve ahí. Continuamos con Mateo 17:7 y 8. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Acuérdense que están postrados, tienen mucho miedo. Se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, perdónenme, y tuvieron gran temor. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús, sino a Jesús solo. ¿Qué significa esto? Que se acabó. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que Pedro se emociona y dice, vamos a hacer una enramada, una para ti, una para Elías, una para Moisés, vamos a quedarnos aquí, vamos a establecer, porque Pedro tiene en su mente y en su corazón que Jesús, versículos antes, 6 días antes, le ha dicho, voy a regresar, antes de que yo venga, ustedes verán, y entonces él tiene la idea que se va a establecer el reino, pero entonces ahorita vemos que cuando ellos se levantan, ya no hay nada, se acabó. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente era una vista previa, era un de lo que va a suceder. Por eso Pedro en la segunda carta, acompáñeme a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Tiene una experiencia imborrable. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ahora déjenme detenerme ahí. He escuchado gente, he hablado con gente que piensa que todo esto es una farsa, que es una burla, que estamos perdiendo el tiempo. Gente que dice, te lavaron el cerebro, mi hermano. Es un coco wash que te hicieron. Antes tú eras así y ahora piensas así. ¿Cómo crees esas cosas? ¿Cómo piensas que va a venir otra vez? Y que, no, hombre, ya pasaron 2000 y pico de años. ¿Cómo crees? Es más, ¿qué se celebra hoy? Hoy es Navidad. El 24 no es Navidad. La Navidad es el 25, que tradicionalmente nos dice que es cuando nació el Salvador. Hablaba con unas personas y me decían, es que se sienten incómodos al estar en la cena porque no va a haber nada de tomar. Y esa persona me decía, es que actualmente la gente piensa que la cena de Navidad es un buen pretexto para tomar y embriagarse y hacer desfiguros. A lo mejor muchos de nosotros hemos estado en algún lugar así. Yo recuerdo algunas cenas donde terminaban a golpes y eran una cosa espantosa. ¿Y por qué digo todo esto? Porque han perdido la esencia, se han olvidado de lo que es, la gente no conoce el verdadero significado. Y Pedro escribe, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias. Eso quiere decir los deseos de su corazón. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Hay algunos que dicen que no va a pasar nada, que sigue así, que así seguirá y que no pasa nada. Como aquellos que deliberadamente cometen pecado y dicen, no pasa nada. Pedro tiene una experiencia imborrable que nunca olvidará mientras viva. Pero de repente, abren los ojos y se había acabado. Se terminó. Y todo ha vuelto a la normalidad. ¿Por qué? Porque era un momento de gloria solamente. Porque no se podía establecer el reino todavía. Porque lo he dicho y se lo volveré a decir. Antes de la gloria tiene que haber sufrimiento. Antes de que Cristo sea entronado el Rey de Reyes, tenía que ir a la cruz y derramar su sangre por usted y por mí. Antes de la corona tenía que haber la cruz. Ahora, ¿cuál sería tu reacción ante todo esto? Si tú y yo pudiéramos ubicarnos con Jesús, Pedro, Juan y Jacobo en ese lugar, que te tocara estar ahí a ti y ya todo acabó,
¿cuál sería tu siguiente reacción? Yo sé cuál sería la mía. Sería como decir, oye, todo el mundo tiene que saber qué acaba de suceder. Todo el mundo tiene que saber qué está pasando. Esto que acabamos de presenciar es algo extraordinario. No sé si alguna vez te ha pasado que has vivido algo extraordinario y se lo quieres contar a todo el mundo. Y estos tres están teniendo esta experiencia. Imagínate, estos tres podían llegar al pueblo y decirle, disculpa, ¿tú conoces a Moisés o a Elías? ¿Qué le iban a decir? Pues no, hemos escuchado. ¡Ja! Yo sí, los acabo de ver hace un momento, ¿no? Es como cuando conoces una celebridad, ¿no? ¿Alguna vez has visto de cerca alguna celebridad? No, pues yo sí. Una vez estaba en una reunión de hogar y me decía la señora, yo conocí a José José y conocí a Napoleón y estaba nombrándome de aquellas grandes artistas y cené con fulano y cené con sultano y no me dejaba seguir. Y yo decía, a ver, ¿a qué horas me deja? Pero ella estaba sacando todas sus... Y entonces le dije, ¿sabe qué? Yo conocí a Barney una vez en el circo. No sé si se acuerdan de Barney. Barney es un dinosaurio, ¿no? Y entonces va todo el mundo a las risas y le dije, mire, no le quise, solamente quise regresar otra vez. Pero imagínate, poder conocer a Moisés, a Elías. ¿Quién no quiere, perdón, a lo mejor mi corazón humano y carnoso me dice, ¿quién no quiere presumir eso? Pero Jesús les va a decir, no digan nada. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas nada, no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Y por qué? Porque hasta después de la resurrección entenderán que Jesús no vino a derrocar a los romanos, vino a vencer a la muerte. Porque ellos querían un salvador de los romanos. Ellos querían un rey para que derrocara a los romanos, pero Él les dice, no digan nada hasta que resucite. Porque esto no es militar, esto no es político, no es económico, no es terrenal. Esto va más allá. Esto se trata de pecado, de infierno, de muerte. Versículo 10, Mateo 17. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Acababan de ver a Elías. Elías estaba en su mente. Y ellos sabían y habían escuchado que el precursor, ¿sabe lo que es eso? El que va antes del Mesías, de acuerdo a lo que Malaquías 4, escuche lo que dice Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición y ¡pum! Se cierra el Antiguo Testamento y pasan 400 años de silencio. Esas son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Y Malaquías escribe y dice, antes de que venga el día del Señor, yo voy a enviar a Elías. Y entonces ellos dicen, a ver, Señor, ¿por qué dicen los escribas que tiene que venir antes Elías? Es decir, si eres el Mesías, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué dicen los escribas que tiene que venir? No hemos visto a ningún Elías. Y eso es lo único que ellos podían entender. ¿Cómo puede este Jesús, se preguntaban los judíos, ser el Mesías si no ha venido ningún Elías? En Mateo 16, en alguna ocasión Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que eres Elías. Y algunos pensaban que Jesús era el precursor para que viniera el Mesías.
porque no lo reconocían a él como Mesías. Malaquías dijo que tiene que venir primero Elías. ¿Cómo es que tú eres el Mesías si no hemos visto a ningún Elías? Ellos creían que Elías sería un reformador grande que vendría y reformaría a la gente y pondría orden al caos, destruiría todo el mal, pondría todo en orden para que cuando llegara el Mesías solamente llegara a reinar. Era como un preparador, un restaurador. Y cuando llegara el Mesías tomara el control. Pero la gente dice, ¿dónde está Elías? ¿Y por qué dicen esto? Ok, versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora esta expresión, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, eso es antes de la creación del reino. Antes de que se establezca el reino, Elías vendrá. No lo está diciendo en un futuro. Es antes de establecer el reino en la tierra, antes de la gloria. ¿Quién va a venir? Elías. Pero Elías no está, Elías no ha muerto, Elías está con el Señor. El versículo 12 de Mateo 17 dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos, de ellos. Mas os digo que Elías ya viene, pero acabamos de leer que debe venir. Elías vendrá y luego dice, y como que de repente decimos, a ver, tiene que venir, pero que ya vino, y entonces de repente nos perdemos y decimos, ¿cómo? Versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿es Elías? Es Elías en el sentido en que el profeta lo habló. Cuando dijo Elías debe venir, no se refería al verdadero Elías. Estaba hablando de uno que vendría de la misma manera como Elías, como el mismo estilo de Elías, en el mismo modo de operar que Elías. Uno como Elías, un hombre parecido a él. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Pero Mateo 17:12 más, os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús dice, Elías ha venido, es Juan el Bautista. Y cuando a Juan se le preguntó, ¿eres Elías? Él dijo, no, yo no soy Elías. Está bien, él no es Elías, pero fue uno que vino en el espíritu y poder de Elías. Y debido a que lo rechazaron, no podía ser el Elías el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Ay Dios, ayúdame, porque ya a lo mejor algunos dicen, no, ya me perdí. Ok, voy a tratar de explicarlo. Malaquías dice, tiene que venir Elías antes del Mesías. Jesús dice a sus discípulos, ya vino. Hicieron con él lo que quisieron. Si Juan el Bautista hubiese sido Elías, se cumple la promesa de Malaquías y se termina todo. Pero los judíos lo rechazan. Y dicen, este no es. Y entonces tiene que venir otro Elías. Porque la Biblia dice que está establecido que todo hombre debe morir una vez. Y Elías de la Biblia no ha muerto. Él tiene que regresar. Y cuando él regrese y anuncie, entonces viene el Mesías. Y entonces se cumple lo que dice Malaquías.
Como los judíos le dijeron no a Juan el Bautista y le dijeron no a Jesús, la Biblia dice, tiene que venir. Por eso Jesús dice, hasta que venga Elías. Y ya vino, pero no lo rechazaron. Hicieron con él lo que quisieron. El profeta dijo, Elías vendrá, y lo que quería decir era uno en el espíritu y poder de Elías. Por favor, acompáñame a Mateo 11. Versículos 13 en adelante. Ya vamos a acabar. Mateo 11, 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Si hubieran recibido el mensaje de Juan, si hubieran recibido a Cristo, él habría sido el cumplimiento de Elías. Pero debido a que lo mataron y mataron al Mesías, todavía no ha llegado el otro Elías. ¿Sí? Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de... me adelanté. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres. ¿De quién está hablando? Usted puede leer el contexto, está hablando de Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista iba en el poder de Elías, pero no era Elías. Si hubiese sido Elías, entonces aceptan al Mesías, los judíos abrazan al Señor y tú y yo no estaríamos aquí. Así de fácil, así de sencillo. Pero como el Señor sabe y tiene misericordia y Él conoce los tiempos y solamente Él conoce los tiempos, no, estaba predestinado que Jesús tenía que ir a la cruz y derramar su sangre por todos nosotros. El versículo 12 de Mateo 17, ¿lo tengo ahí después de este? ¿No? Ok. Dice en la última parte del versículo 12 de Mateo 17 que el Hijo del Hombre padecerá de ellos, hablando también cuando a Juan el Bautista lo dice, hicieron con él lo que quisieron, a él le cortaron la cabeza, ¿se acuerdan? Herodes le mandó a quitar la cabeza. Jesús está diciendo, así también el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, padecerá de ellos. Y está hablando de lo que tiene que padecer, sufrir. Y Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y, dígalo conmigo, padecer mucho. Ahí está, me estabas preguntando si es a él, ahí está. Jesús tenía que padecer mucho. Jesús le dice a sus discípulos, Elías ya vino, pero lo hicieron con él lo que quisieron. Tiene que venir otro. Y ese otro es el verdadero Elías que vendrá. Y de eso habla Apocalipsis un poco, de aquel testigo que vendrá. No tenemos tiempo para hablar de eso y además es complejo, es profundo. Yo no considero que Apocalipsis pueda tratarse así a la ligera. Hay muchas cosas muy, muy profundas e interesantes. Lo que sí sé es que Elías está vivo, lo dice la Biblia. Lo que sí sé es que la Biblia dice que todos tienen que morir una vez. Lo que sí sé es que dice que tendrán que venir un testigo y dará testimonio de aquel que venga, y entonces se cumplirán las profecías que todavía no se cumplen, y de lo que estamos hablando es del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Anoche que estábamos a punto de celebrar la cena tradicional de cuando se junta la familia, estaba escuchando a un predicador que se llama R.C. Sproul y decía él que usted y yo sabemos que la historia de la humanidad está dividida en dos, el antes de Cristo y el después de Cristo. Y él decía eso, esa es la verdadera Navidad, que el Señor haya venido y haya
dividido la historia y que el Señor está entre nosotros y que el Señor se hizo carne y vino y perdón a los que pudiera ofenderle, pero no es un Jesús bebé que tradicionalmente la gente creo que los mecen y los besan y les ponen y los ponen en una cuna o no sé en qué cosas. Ese no es el Jesús nuestro. El Jesús nuestro está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día y noche, esperando que el Padre le diga, es el momento de regresar. Y mientras Él regresa, mientras se viene ese futuro glorioso, mientras viene esa gloria, hay sufrimiento. Y tendremos que pasar por situaciones, amados. Y yo le digo y le abro mi corazón, nuestra familia está pasando por situaciones como la suya también tal vez esté pasando por situaciones, pero no debemos desanimarnos, debemos seguir adelante con la esperanza que nos da la Escritura de saber que viene un día, lo veamos o no lo veamos, porque tal vez algunos tengamos que partir antes con Él, pero viene un día que se nos ha prometido, un día de gloria donde nuestro Señor regresará y todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pablo le escribe a Timoteo acerca de los sufrimientos y le dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esa es nuestra esperanza. Esa pequeña medida de sufrimiento no se compara. Todo lo que tengamos que soportar en esta vida no es digno de compararse con la gloria que será revelada cuando nuestro Señor en gloria venga. Cuando se escuche esa trompeta. Y aquí el Señor, para darle ánimo a nuestros hermanos, a los apóstoles, les deja ver tantito de la gloria. Él se despoja tantito de su carne, ven la gloria del Señor, ven a Moisés, ven a Elías, están en un monte, hay toda una serie de cosas que están sucediendo y de repente cuando lo leemos así nada más, no acabamos de comprender toda la magnitud de lo que es. Pero que Dios nos ayude para seguir estudiando su palabra y sobre todo obedeciéndola. Demos gracias. Señor, quiero darte gracias porque me permites estar con mis hermanos. Me gozo al exponer tu palabra, al ver la riqueza que hay en ella. Me gozo, Señor, al ser confrontado con tu palabra y al darme cuenta de la realidad de nuestras vidas. Me gozo al saber, Señor, que el sufrimiento que podamos estar pasando en esta tierra tiene un tiempo, tiene un límite. Y después pasaremos, Señor, si tú nos concedes tu gracia, tu favor, tu amor, tu misericordia, como lo has hecho, a una eternidad, Señor, contigo, a donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más dolor. Los años que podamos pasar en esta tierra con las diferentes situaciones que vivamos no tienen comparación con lo que viene. Bendito sea tu santo nombre, glorioso eres tú, Señor, digno de que se reconozca tu nombre. Padre, oro porque cada uno de mis hermanos pueda experimentar en sus corazones un deseo profundo de amarte y de obedecerte. Te pido que a través de las diferentes circunstancias que vivimos, nos enseñes. Te pido, Señor, que cuando venga una situación a nuestra vida, Señor, nos quebrantes para voltear nuestros ojos a ti y vivir conforme a tu preciosa voluntad. Que aprendamos de las cosas que vivimos, que aprendamos de las cosas, Señor, las que a veces, Señor, por necedad estamos metidos. Oro, Padre, por nuestros hijos. Te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos que los ayudes a amarte y a buscarte. Te pedimos por nuestros matrimonios, te pedimos, Señor, por nuestras vidas. Llena nuestros